le damos la oportunidad al Temach a que nos dé su punto de vista un poco de lo que hemos escuchado. Saludo, Antropogux, qué chingón que estés como tocando estos temas y a mí me llama mucho la atención pues platicar con gente que no está de acuerdo conmigo. Todo el día platico con gente que está de acuerdo y me gusta escuchar como estas otras posturas, entonces siempre me acerco a estos lives desde un lugar como de mucho respeto, de mucha escucha y de mucho diálogo. Entonces quisiera primero que nada plantear eso. Nuestra, Quisiera atender un poco del alfa como para aterrizarlo, porque entiendo que pues no es funcional a un nivel biológico y como tú lo decías, ¿no? Pero sí hay un lugar en donde la jerga social se vuelve funcional para la comunicación. Primero que nada, yo no creo que exista un hombre alfa y beta por nacimiento a partir de características biológicas de él. Él es alfa y entonces va a sobresalir en la vida y él es beta y nunca va a poder hacer nada. Yo lo utilizo más como una jerga social en donde todos entendemos y hago como un trabajo de profundización sobre esa misma jerga social en donde el alfa para el Temach no es una persona o no es una cualidad de nacimiento, sino un ideal al que se aspira, ¿no? Y creo yo que es importante en la experiencia humana tener una claridad en cuál es tu ideal y hacia cuál vamos a trabajar, ¿no? Yo no digo sé un alfa, ni yo me considero un alfa, ni creo que exista alguien que esté en ese lugar en donde alguien que sea la personificación de todos los ideales masculinos que han existido a través de la historia, pero sí creo que es importante que como seres humanos, particularmente hablando de alfa y en esta idea sobre la masculinidad como muy particularmente, porque también hablo de cómo son estos procesos en el mundo femenino, pero particularmente hablando de la masculinidad, sí creo que es importante tener un, una guía o una brújula de hacia dónde nos dirigimos y qué pensamos que es un ideal y trabajar hacia ello, ¿no? Creo que eso es lo importante de ese concepto. Y creo que atorarnos, pues yo no tiene que ver con un proceso biológico, a reserva de que sí creo que hay formas de estudiar comportamientos, por ejemplo, en los chimpancés, en donde el chimpancé alfa demuestra ciertos comportamientos y generan ciertas dinámicas sociales que se parecen a las nuestras. te preguntaría, ¿qué dirías tú? ¿Cuál es un comportamiento de esos primates alfas que tú consideras que deberíamos retomar nosotros? El del sacrificio, por ejemplo, hay una cosa que hacen los chimpancés que es padre, el chimpancé alfa, come, cuando van a cazar, primero divide la carne entre la gente que cazó y es el último en comer. Por ejemplo, creo que ese es un comportamiento de el liderazgo. Creo que el liderazgo está mal entendido en nuestra sociedad y hay mucha tendencia a abusar del poder, abusar del liderazgo, abusar de situaciones o lugares de poder y creo que es importante que todos y sobre todo los que aspiran a estar en posiciones de poder sean conscientes y responsables de que estar en poder implica, el ser líder es una actitud de servicio e implica estar al servicio de la gente que te sigue o que está abajo de ti en una escala o en una jerarquía. Pero, por ejemplo, hay como otros primates que son más cercanos a los humanos que no tienden que ver con estos elementos jerárquicos, ¿no? Sino que a lo mejor tienen elementos mucho más cooperativos, mucho más de ayuda mutua. Y ahí, por ejemplo, yo podría estar de acuerdo en que como especie, como seres humanos, deberíamos Uh -huh. apoyarnos y cooperar mutuamente. Uh Creo que a -huh. mí lo que me hace ruido y lo que a muchos les hace ruido es como que hay este énfasis del hombre alfa, cuando en realidad la cooperación y la ayuda mutua no es exclusiva de los hombres. Es decir, el Creo hecho que de cooperar o ayudar puede darse en ambos ámbitos y parece que lo que hace ruido es el tema del hombre alfa. Y cierro simplemente con esto. A veces las palabras me parece que sí pesan cuando decimos hombre alfa o hombres beta, porque muchas veces se replica, ¿no? Y acá muchas veces en los comentarios la gente dice, ¿no? Es que eres un simba, eres un beta, como una forma despectiva. Y me uh imagino que -huh. tú debes estar en contra de que se usen esos conceptos de forma despectiva. Entonces, yo lo que diría ahí es que es importante que en estas ideas de hombre alfa en realidad creo que es importante desarticular estas ideas de que es algo exclusivo del hombre, sino más bien hablar de cooperación, de ayuda mutua. Y ahí yo estoy de acuerdo en esa parte, pero no en hacerlo exclusivo o que la palabra hombre alfa esté tan cimentada ahí cuando me parece que puede haber otras posturas como cooperación, ayuda mutua, que también la encontramos en otros primates, más cercanos al humano incluso. Sí, no entiendo en qué una es excluyente a la otra, es decir, no entiendo por qué el En el plantear énfasis que del hay hombre. plantear que hay un camino personal que, que hay que perseguir para buscar la mejoría, porque eso excluye la colaboración, porque pues, mucho de mi contenido, pues por eso todos son mis compas, ¿no? Y por eso hay cadenitas y por eso hay comunidad. O sea,
el énfasis en ¿Qué opinan? mi contenido está en la colaboración. Bueno, me quedé aprovechando que te uniste, Temach. Fíjate que lo que me gustaría preguntarte es cómo se define cuál es esta característica alfa o cómo se define cuál va a ser esa aspiración o ese modelo a seguir. Si estamos hablando de que hay pues 7.000 millones de humanos y cada quien tiene un modelo diferente, tienen pensamientos diferentes, metas diferentes, y pareciera como que se establece un prototipo de una jerarquía en la cual hay pues un modelo único, no sé, que pues no está comprobado, pues. Pero yo no, o sea, no entiendo a qué nos referimos con modelo único. Yo no planteo un modelo único, yo planteo modelos personales individuales y planteo el descubrimiento de estos modelos individuales y personales, pero sí es una realidad que pues venimos de, digo, tú me dirás el número correcto, no lo sé, 30.000 años de evolución, ¿será correcto? Hablemos 30, podemos acordar 30, venimos de 30.000 años de evolución humana en donde todas las culturas han llegado a ciertas conclusiones de cosas tan prácticas y objetivas como la convivencia sana en sociedad, ¿no? Y eso nos genera valores universales humanos, ¿no? Tenemos valores universales humanos, yo creo que estaríamos de acuerdo en que hay valores universales Dame humanos. un ejemplo de un valor universal humano, que digas, ese es un valor universal humano, No matar a las personas de tu tribu. pero sí a las de las otras. No es un valor universal, hay un comportamiento humano histórico. No O hemos sea, ¿tú vivido estarías de un acuerdo? solo. O sea, ¿tú estarías de acuerdo ahí que se podría matar a personas de otras tribus? No, no tiene que ver con lo que yo piense que debería de pasar, tiene que ver con lo que pasa en el comportamiento humano. O sea, ¿Y yo por no qué? digo que eso está bien, yo digo, Pero, por ejemplo, en el ¿cómo comportamiento hacemos humano, eso? pero en el Lo que yo estoy comportamiento humano diciendo es, también hay alianzas. O sea, simplemente para exacto, aprender eso, hay alianzas incluso entre tribus. No es y como la tribu, como decir, como mi tribu, no siempre es una tribu de manera sectaria. De hecho, hay grupos tanto endogámicos como exogámicos. Los grupos exogámicos tienden a hacer alianzas con otras tribus que incluso consideran en algún momento antagonistas, pero que lo hacen muchas veces por el tema de recursos. estoy totalmente de acuerdo, Eso me justo, parece que va en contra. lo que yo estoy diciendo es, ciertos valores humanos universales es elegir primero la negociación y la comunicación antes de la violencia, por ejemplo. Es algo que, a pesar de que como seres humanos no lo hacemos en general, o en toda la historia de la humanidad no hemos tenido un solo día de paz absoluta y armonía en la tierra, siempre hay alguien en guerra, siempre hay alguien peleando, y a pesar de que eso es una realidad que sí existe, cuando hay sociedades que se nutren de valores de respeto, de valores de sana convivencia, de valores de protección, justo hay particularidades para la negociación entre otras tribus, ¿no? Porque entre tribus o entre clanes o entre grupos empieza a variar cuáles son los valores, ¿no? Hay diferencia entre valores. Y por Entonces, para ejemplo, negociar con esos valores, si la o sea, tribu de a un lado son caníbales y comen personas, pues hay que ser cuidadoso a la hora de la negociación. Y un valor que ha sido necesario históricamente ha sido, por ejemplo, el de la protección, porque no es lo ideal, pero eso existe. Y si la tribu de al lado, que son caníbales, un día vienen a la casa, estaría bien padre que los hombres de edad adulta estén entrenados para defenderlo. Sería ideal que no fuera necesario. o también las mujeres, o sea, porque también hay hallazgos arqueológicos en los que demuestran que también las mujeres son cazadoras y que también son defensoras de sus tribus. Entonces, Sí, ahí es pero hay donde... más hallazgos arqueológicos que dicen que no. O sea, nos podemos clavar en el hallazgo arqueológico porque yo me lo sé. Encontraron No, flechitas yo también. también, o sea, yo también. Hay como, hay estos elementos que tienen que ver, Está bien, pero lo tiene que ver concedo con una para, cuestión, o sea, a simplemente efectos para de que aclarar, la conversación es otra, lo concedo sí, mujeres y hombres soldados. más que soldados, tiene que ver con, porque ese es el tema de la retórica que a mí personalmente me hace ruido, ¿no? Como hacer esta semántica de guerra, bélica, porque por un lado nos estás hablando como esta cuestión de la convivencia, y me parece muy bien, pero luego me parece que uno cuando se encuentra con tus lives, pareciera, y ahí me puedes aclarar, que lo que se fomenta no es tanto eso. Y muchas veces, y es un poco de los puntos que se están aquí debatiendo, es que cuando alguien te hace o te pide un consejo, muchas veces pareciera que logras asumir o de alguna forma leer la mente o leer las intenciones de las personas. Y entonces tú llegas a decir cosas como que la morra hace esto por esto, o la morra hace esto para que tú le des más atención, o la morra hace esto por tal cosa. Pero el tema es que, ¿cómo saber eso? Porque eso implica acceder a las intenciones de las personas, lo cual es muy complicado. Y por lo ¿Te tanto, parece muy complicado conocer las que, intenciones de las simplemente personas? para cerrar, simplemente me parece que es importante que si tú apelas a una cuestión de la convivencia, la plática y justamente estar conviviendo entre más personas, me parece que las palabras que más uno debería encontrar en tus lives no es mándela a la verga, sino platique con ella, conversar, dialogar y no entrar en esta semántica como de guerra, alfa,
mándela a la verga, te está haciendo esto porque te está manipulando. No lo sabemos si la está manipulando. Más bien lo importante sería generar espacios de convivencia y que eso me parece que estoy de acuerdo contigo, pero luego me parece que en ciertas ideas no se fomenta tanto eso. Bueno, primero, son dos cosas, o yo entiendo tu pregunta y corrígeme si me equivoco, en dos partes. Una, cómo saber y analizar las intenciones de las personas, ¿no? Y de repente siento que esta pluralidad o variedad o esta idea de todo mundo tiene intenciones diferentes y nunca se va a saber, me parece un poco engañosa, ¿no? Es fácil saber las intenciones. Tú sabes por qué yo estoy aquí ahorita en este live. Tú lo sabes. Yo sé por qué estás haciendo tú este live, sé por qué está aquí ¿Por qué lo estoy haciendo? No, o sea, la pregunta es, ¿cómo ¿Cómo puedes lo tú conocer sabes? eso, Temach? O sea, yo ¿Cómo estoy de te acuerdo en que sabes? podemos tener intuiciones de que a lo mejor yo sé por qué entraste tú o por qué alguien hace algo. O sea, estoy de acuerdo contigo que Hagamos el tenemos buenas ejercicio, Mar, intuiciones hagamos el y a ejercicio. veces acertamos, ¿no? Pero, o sea, me interesaría saber cómo es que tú sí puedes como Pero no son saber al esto con azar. Esas tanta intuiciones no seguridad. es una corazonada. Hay toda una serie de lógicas de comportamiento que como sociedad compartimos porque compartimos la misma cultura y compartimos el mismo TikTok y compartimos las mismas series y novelas. Tú, Omar, sabes por qué estoy aquí. Y no es una Puedo adivinanza. intuir por qué estás aquí, puedo sacar razones, pero así con certeza saber por qué estás aquí, creo que sería muy excesivo de mi parte sin antes ¿No? plantear una O sea, metodología más específica. sería muy narcisista de nosotros asumir que podemos acceder a las intenciones y las motivaciones, porque te lo Pero ¿por planteo, o qué sea, ni en narcisista? Pues si psicología, todos somos humanos y todos somos iguales, ¿en dónde no, está el claro, pero me narcisismo? parece que el hecho de que uno asume que uno puede acceder a las intenciones de los otros, o sea, me parece excesivo, porque, insisto, o sea, hay tanto la psicología como las neurociencias han tratado por décadas, años, tratar de entender la subjetividad, la conciencia, la mente, y que tú llegas y que tú digas, ah, sabes que yo puedo acceder porque tenemos mismas novelas y el mismo TikTok, aunque las neurociencias, la psicología, la biología, la antropología han dedicado décadas para entender la subjetividad humana, y que tú digas con una mano en la cintura, como leemos las mismas novelas, yo sé tus intenciones, me parece que es una asunción muy severa. Y ahí es donde me ¿Por parece que es qué? muy ruidosa, ¿no? Sí, o sea, No, es que es ¿qué ruidosa porque metodología ustedes usas para saber tenemos eso? A mí me gustaría saber. especiales y particulares, pero no, todos somos iguales. El Homo sapiens tiene las mismas motivaciones desde el Eso es principio de falso. los tiempos a hoy. Eso Las es falso, Omar. motivaciones Eso son es las falso. O mismas. sea, no, te lo digo porque hay estudios Bueno, justamente que hablan de la evolución. vamos a hacer el ejercicio que le proponía a Omar. ¿Por qué estoy aquí? No sé, o sea, yo ahorita intuyendo, podría intuir que estás aquí para generar engagement, para generar likes, o a lo mejor para rebatir argumentos con los que tú no estás a favor y quieres ver si tú tienes mejores argumentos, o a lo mejor si alguno te convence. Es decir, ahí hay tres razones que se me ocurren, pero Ajá. las estoy intuyendo, Y yo no tengo un método para asegurarlo. démosle un paso más de profundidad, porque podemos, o sea, todos tenemos capacidad de empatía y todo, o sea, entiendo Ujú. que cada persona es un universo y todos son especiales, únicos copos No, de nieve yo estoy de irrepetibles, acuerdo pero parcialmente podemos contigo. hacer un No sé ejercicio de por qué. empatía humana en donde podemos decir, a ver, pues el Temach, un domingo a las, ¿qué hora es? Como las 5, ¿no? El Temach un domingo a las 5 de la tarde, ¿por qué se sube a un live más en donde dice que el Temach es un charlatán, ¿no? ¿Qué Ujú. gano yo? Y tú me dices likes y engagement. Te invitaría a profundizar un poquito más. No sé si conoces mis números, no sé si conoces mi engagement, no sé si conoces lo que sucede en mis lives. Justo por eso, Temach, yo no puedo responder con certeza por qué estás aquí. Puedo intuirlo, pero en efecto tienes razón. Yo no sé tus números, yo no sé tu cuenta, yo no sé si a lo mejor hoy, este domingo en especial, dijiste, ay, hoy tengo antojo de esto. No sé, Ujú, estoy dando mis razones que estoy intuyendo, pero ujú. insisto, la cuestión es que yo no puedo confirmarlas, yo no tengo certeza de ellas. Y pareciese que tú dices que tú sí tienes certeza de las intenciones de otros. Y ese es como parte Oye, del problema. Creo que puedes intuirlas, ¿no? Puedes creo que intuirlas, estoy de acuerdo. las intuiciones humanas son muy generales, aunque hay particularidades y cosas que nos hacen distintos. En general, perseguimos las mismas cosas, tenemos las mismas necesidades. Tenemos una necesidad de pertenencia, una necesidad de validación, una necesidad de alimentación, una necesidad de producción en un mundo capitalista. Hay como Ujú. necesidades muy puntuales que tenemos, ¿no? Y hay necesidades de atención que existen en el mundo femenino y hay dinámicas de pareja que existen y se repiten en los mismos términos. Esa es una de las bellezas que nos ¿Y en qué te permite, sustentarías que nos para decir eso? accede, O que nos sea, da TikTok. Cuando amas, cuando hay una mujer que fue infiel muchas veces, la probabilidad estadística de que se repita esa conducta es bastante alta. Y decirle a una persona, es probable que esa mujer decida, oye, nunca volver a serle infiel, también es probable, la capacidad humana es muy amplia, pero la mayoría de los seres humanos nos cuesta mucho trabajo cambiar nuestros patrones y cambiar nuestros patrones de comportamiento. Entonces, una persona que gira su vida en torno a recibir atención masculina, pues sí es muy probable que su intención sea seguir recibiendo atención masculina. O sea, no sé por qué nos hacemos tan
Ah, El todo es problema, tan el amplio y problema yo de no Match, sé el por problema de qué. Match es que, no, el problema de Match es que, mira, la formación que tenemos Omar y yo somos muy del ámbito académico, científico, si tú quieres. Entonces, Ujú. nosotros partimos de la premisa de que para afirmaciones extraordinarias necesitamos pruebas extraordinarias. Pero Cuando eso alguien en el hace, ámbito académico, no en TikTok. no, claro, pero es que tus afirmaciones tienen implicaciones de carácter biológica y psicológica. O sea, si tú nos estuvieras ¿De recomendando el carácter color, biológica? ¿De qué claro, carácter biológico tienen mis afirmaciones? ¿O a qué te refieres con eso? cuando tú estás hablando de las cuestiones neuronales, de las cuestiones de las expectativas, hay un elemento interconectado. Es decir, vuelvo a partir de este hecho. Es decir, tus afirmaciones, tú no estás recomendándonos el color de un balón de fútbol. Nos estás haciendo recomendaciones de orden psicológica, de orden neurológica, de orden de motivaciones de las personas. Y eso me parece que son Puso una afirmaciones recomendación de orden psicológica. que requieren una prueba mucho más fuerte que, que tus simples intuiciones a partir de tu experiencia. Insisto, si estuvieras recomendándonos el color de una funda de un celular, estaría de acuerdo contigo, pero me parece que ese tipo de afirmaciones tienen implicaciones que requieren de una fundamentación más amplia que tus simples intenciones o expectativas. Eso es mi punto de vista, porque además eso está respaldado en distintas investigaciones. O sea, es decir, aquí gente de psicología, de sociología, de antropología te va a decir que poder acceder a las intenciones de las personas no basta con que tú leas un comentario en TikTok, no es suficiente. Sí, bueno, yo solo quería como comentar pues lo del intelectual orgánico para, te lo explico, Temach. En realidad, el intelectual orgánico es como una palabra que propone un filósofo italiano que se llamaba Antonio Gramsci. Él era filósofo político y bueno, lo que él explica del intelectual orgánico es que es un sujeto que es como el vocero de muchísimas formas de ver el mundo, ¿no? Y a mí me parece que tú eres eso. Es decir, tienes tanto engagement y tienes tantos likes y tantas personas te dan la razón, sintetizas muchas experiencias colectivas y le das voz y le das orden. Ahora, yo creo que, bueno, yo me metí a este chat antes de que tú te metieras, porque lo que acá estábamos discutiendo es que pese a que tú sintetizas hay una dimensión de realidad en todas estas experiencias que tú expones y que tú les das orden, que son colectivas, eso no significa que sean verdaderas. ¿Me entiendes? Tú dices que sabes muchas dinámicas. O sea, si son colectivas, ¿por qué no son verdaderas? O sea, tú me estás diciendo, tú estás, y esto creo que conecta un poco con el punto anterior, ¿no? O sea, yo estoy hablando de la experiencia colectiva de millones de hombres, ¿no? Yo Claro. estoy leyendo preguntas en vivo, yo estoy viendo la recurrencia de esas preguntas en vivo en TikTok, no en las universidades, ni en los papeles académicos, ni estoy en TikTok y en YouTube. Yo estoy diciendo a partir de esta, porque sí, yo hablo de comportamiento humano y todo lo que hablo de comportamiento humano está fundamentado y están los links a los estudios y están los links a los libros y todo eso. Pero bueno, mi punto es, cuando yo estoy hablando de una experiencia colectiva, es decir, 5 millones de hombres están viviendo esto. A mí me sigue la gente que me sigue, la cantidad que me sigue y el engagement que tengo, no es porque lo que yo digo la gente dice, ah, sí, el Temach tiene razón, las mujeres son malas. Yo nunca he dicho que las mujeres son malas. Lo que pasa es que los hombres dicen, sí es cierto eso que dice el Temach. Cuando había estos parámetros para la experiencia de muchos hombres, puedo entender que no sea para todos, puedo entender que no siempre sea así, y yo nunca he dicho que tiene que ser siempre así, pero para la experiencia colectiva de un montón de hombres, así es, y así sucedió, y esas acciones concretas que no tienen que ver con interpretaciones, y no, son acciones concretas, historias concretas que vivieron un chingo de hombres en Latinoamérica. ¿Cómo me dices tú que eso no es real? ¿Por qué no es real? Porque no está en un libro académico, lo estará. Estoy haciendo la recopilación. Ahí el tema de Match es que la evidencia anecdótica no es una evidencia suficiente. Es decir, volvemos a lo mismo. Aguanta, no. ¿Suficiente para TikTok? Sí, tal vez para tus No, claro que no. No, mira, no, pero déjame dar feedback. O sea, es decir, cuando nosotros estamos haciendo, de nuevo, dando un consejo del color de una libreta, de una taza, a una persona, no hay ningún problema. Pero cuando nuestros consejos se vuelven globales o colectivos, tienen estas implicaciones. Es como un ejemplo que ponía hace rato. Si yo le recomiendo a un amigo que se tome un té para que mejore la digestión, no hay problema. Pero si yo le digo a 100 personas que se tomen ese té y vendo ese té y lo masifico, voy a tener que vérmelas con Cofepris, con que mi producto esté basado en evidencia, que no solamente sea algo que a mí me funcionó anecdóticamente. Es decir, cuando el consejo... Tenemos un problema. Sí, ya entendí tu premisa. No, cierto, nada más. Para que mi consejo sea amplio a demás personas, requiere de una validación, no solamente mi experiencia personal, porque mi experiencia personal es válida para una persona, o para dos, o para mi hermano, o para mi primo, o para un cuñado, pero no a nivel global y colectivo. Ahí
ahí sí la propia sociedad nos podrá hacer frente y nos podrá cuestionar como lo hacemos ahora y tenemos esa posibilidad de hacerlo. Y aquí lo Claro. importante es saber si después de ese cuestionamiento tú nos puedes dar un argumento que nos sea convincente o no. ¿O no? Por eso estamos aquí. Creo Pero que si no es tiene que ver con convincente, una no es forma verdad. de... O sea, si no es convincente, no creo deberíamos que... confiar en él. O sea, si no es, No, si no pues es ustedes convincente, que no están deberíamos aquí, que no están... Mi interés no es convencerlos, yo no tengo que convencer a nadie, yo vengo aquí a dialogar y escuchar estas posturas para articular y generar un mejor contenido y cada vez ser mejor en lo que hago y entender qué se está leyendo y en dónde están las incomodidades. Ese es mi objetivo general. Punto aquí es que creo que estamos viendo la comunicación de redes sociales como una cosa unilateral, es como una idea muy boomer pensar que sí, claro, lo que tú dices en televisión tú le dices a la gente y no hay una posibilidad de retro. Se nos olvida que, por ejemplo, aquí todo el tiempo estas 2.300 personas que nos están escuchando ahorita están dialogando. Mira, aquí están diciendo cosas y eso genera un espacio de diálogo. Este tipo de contenido ya evolucionó, ya no es lo mismo que la tele y las reglas cambian. Que yo diga, usando tu ejemplo del té, yo no digo, vengan, tómense ese té y todos se lo toman. Me parece muy triste pensar que la población es así de manipulable, porque esa es la premisa, pensar que yo manipulo a la gente con mis ideas. No, tiene mucho más que ver con una experiencia colectiva en donde nos juntamos y todos conversamos y decimos, oigan, ya vieron este té y todos compartimos historias y a partir de compartir historias, hacer análisis bibliográfico, precisamente, estamos llegando a ciertas conclusiones y es un proceso. pero precisamente porque grupal. podemos Déjame cuestionar terminar, esas pues ideas. es que si no me dejan terminar mi punto, Dale. es un proceso. Entonces, cuando tú lo ves desde afuera y tú dices, eso está mal, ¿por qué les está diciendo que hagan? Yo no les estoy diciendo que hagan. Es una conversación grupal ultra amplificada por las redes, en donde hay un diálogo continuo con mis espectadores. Justo, yo tengo diálogo hasta con la gente que no está de acuerdo conmigo. Yo todo el tiempo estoy en ese diálogo y escucha y en ese proceso. Entonces, todo lo que se platica en mi canal se platica con gente que tiene esas experiencias, que las ha tenido, que tiene estas lecturas, que hay lecturas que vienen los compas y dicen, mira, chécate este libro. Y entonces yo vengo y digo, miren, a partir del libro que nos trajo mi compa Pololo 1953, traigo ahí a partir de estos comportamientos que vimos en 100 distintos casos, yo te puedo decir mi compa, o sea, al final yo no voy a ir a la casa de la gente a decirle, no le hable, yo le digo mi compa, aquí en el internet nosotros le recomendamos que no la busque, mándela a la verga, si esa morra no lo quiere, si no hay reciprocidad en una relación de pareja, porque sí existe parejas abusivas, sí existen parejas manipuladoras, y esas parejas abusivas y manipuladoras se aprovechan y el problema manipulan a partir de estas premisas de el diálogo, porque hay mucha gente que es superior en la manipulación del diálogo y eso hace que manipulen a las personas en estos lugares de diálogo. Si no puedes dialogar, si están sufriendo violencia, mándela a la verga. Ahí no hay espacio de interpretación. Claro, yo estoy de acuerdo. A ver, yo estoy de acuerdo contigo, pero y le voy a ceder la palabra a Fer y después a Skeptic, y en ese orden. Y te lo digo en ese sentido. Claro, yo estoy de acuerdo contigo en esa parte de que estemos en contra de la violencia, tanto de los hombres como de las mujeres. El problema otra vez radica en cómo tú asumes o cómo logras acceder a esas intenciones a partir de un mensaje. Mi novia me hizo esto, o mi novia está haciendo esto. Entonces por esto y por esto y por esto y por esto. Ahí está la problemática. Pero para que no déjame. Si me das Te dimos cancha. Te dimos cancha, danos cancha a nosotros para que sea recíproco. Sí, escucho. Ahora, le voy a dar la palabra a esta Fer porque quería comentar algo con respecto a ese tema de las intenciones, me parece. Sí, era un poquito hace rato cuando hablaban como de temas de generalidades, porque justamente dentro de la psicología se parte de conocer y establecer qué son los principios de aprendizaje y cómo se dan. Pero eso no te garantiza que entonces ahora tú sepas cómo se va a comportar una persona, porque justamente un principio de aprendizaje te dice cómo funciona el aprendizaje en general. No te dice cómo se va a comportar una persona. A raíz de un principio tú haces un análisis conductual adecuado para inferir entonces cómo se va a comportar esa persona. Y no podemos equiparar un supuesto de aprendizaje o una teoría o en lo que sea que te estés basando para decir que conforme a eso vamos a saber cómo se va a comportar de forma general una población. En ese sentido estabas hablando como de cultura y de sociedad, pero es que ni siquiera tenemos la misma sociedad ni la misma cultura entre barrios, entre casas, entre países, o sea, de ninguna forma es generalizable, incluso entre núcleos, ¿no? O sea, los valores familiares cambian de una persona a otra, aunque sea tu tía, aunque sea tu primo. Y en ese sentido no podemos estar haciendo inferencias a la ligera de saber cómo se va a comportar una persona u otra,
si aún dentro de la ciencia, dentro de la psicología y las neurociencias se establecen patrones y principios de aprendizaje, y aunque se tome la base biológica de cuáles son las necesidades de carácter filogenético que se presentan en varias especies, reproducción, comida, etcétera, cuando ¿Puedes leer nosotros más tomamos en lento cuenta para eso, ir entendiendo todas tus ideas? Porque son muchas. bueno, cuando tomamos en cuenta cuáles son las necesidades biológicas, no solamente de la especie humana, sino de otras, sí podemos inferir cómo actúan algunos principios de aprendizaje, pero eso no quiere decir que los podamos generalizar para estar diciendo que entonces ya vamos a saber cómo se están comportando las otras personas. Pero ¿por qué no Y en ese podemos? sentido, Escucho esto varias veces, pero no entiendo a qué se refieren con que no. Pues eso lo hago, porque pareciera que lo que me dicen es, tú no puedes saber cómo se va a comportar la gente. Si la gente no se comportara como yo digo, no tendría 5 millones de seguidores aquí. Pero a ver, porque tú Temach, eso es una falacia, porque es como si yo dijera, ¿por qué si Dios no existe hay tantas personas que creen en eso? Eso es una falacia. Es decir, el hecho de que tú tengas 5 millones de seguidores no hace que lo que tú digas sea verdad. Es decir, puede haber un estudio científico que no lo lea nadie y aún así ser verdadero, o que haya un video de YouTube que tenga 10 millones de No, no, visitas no, no, que no. lo que diga sobre la Tierra No es un plana. estudio. Eso, no, claro. Yo no estoy no, hablando de un estudio, yo estoy hablando de adolescentes reales que están sufriendo Los procesos estudios de hablan de desamor. adolescentes reales, Temach. Los estudios no hablan de una dimensión ¿Cuál desconocida. es el estudio? Yo te estoy hablando de mis seguidores en concreto. justamente una de las cuestiones es que infieres la intencionalidad. O sea, tú estás diciendo que si una persona actúa de una manera es porque está manipulando, que no se puede dar el diálogo porque entonces va a haber la manipulación. Esas inferencias son las que no tienen un sustento. Y si tú le dices a una persona, es que tú no eres el malo, tú eres el bueno porque tú no estás haciendo nada, es que tú eres quien necesita la atención, es que tú eres quien está sufriendo la violencia, claro que vas a tener 5 millones de seguidores, porque entonces no estás responsabilizando a las personas. No conoces, yo responsabilizo a las personas que Temach, no Que te no interrumpimos. es que no hay un análisis adecuado. O sea, Termina, no está hay un bien. análisis adecuado, porque tú no puedes estar infiriendo cosas cuando no estás ni teniendo un acercamiento directo con las personas. O sea, tener un intercambio por chat no es tener un acercamiento para poder hacer un análisis de las conductas que lleva a cabo esa persona, ni mucho menos de la que lleva a cabo un tercero que está involucrado, que en este caso sería la pareja. O sea, las dinámicas de relaciones tienen que ver con cosas mucho más complejas que solamente las generalidades que podemos asumir. Creo que, bueno, antes que nada quiero, esto que decía Temach de las intuiciones, pues por supuesto que tiene algo de razón, ¿no? O sea, obviamente los hombres experimentamos ciertas realidades sociales que hace que suframos y creo que es un poco, vaya, necesario pedir, oye, dame un metaanálisis o dame evidencia de que los hombres sufren muchísima depresión. No, es obvio, ¿no? Que muchos hombres sufren depresión, ¿ok? Ahora, a partir de aquí, o sea, quiero explicar por qué es una intuición. Una intuición es algo que nos resulta evidente, que nos resulta obvio. Por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4. Ni siquiera lo tienes que pensar. Y desde Aristóteles sabemos que las intuiciones son maneras válidas de adquirir conocimiento. Básicamente son necesarias para adquirir conocimiento. Pero las intuiciones no son suficientes para justificar ciertas posturas. ¿Por qué? Porque no podemos confiar a ciegas en nuestros sentidos. Por ejemplo, seguramente les ha pasado que en el supermercado ven de lejos a una persona. Entonces dicen, ah, no mames, es mi compadre Juanito, ¿no? Y luego ya te acercas y dices, ay, güey, se parece, pero no lo es tanto, ¿no? O te parece ver cuando estás así como que apenas despertándote una chamarra colgada, ay, güey, no mames, hay una persona. Y después abres bien los ojos y dices, ah, no, es nada más mi chamarra que está colgada, ¿no? Entonces, nuestras intuiciones, por supuesto que nos brindan conocimiento, pero hay como que inmiscuirnos más, como investigar más después de las intuiciones que tenemos, porque somos seres con sesgos cognitivos, etcétera, ¿no? Entonces, a la hora de interpretar una relación de pareja, por ejemplo, claro, nosotros podemos tener una intuición y sentirnos muy seguros de que una persona se comportó de cierta u otra manera. Sin embargo, tenemos que pensar en otras posibles razones por las que esa persona se pudo comportar de esa manera. ¿Me explico? Ahora, dicho esto, ya terminé con esto. Ahora nada más quiero responder una pregunta de Temach que decía de que, bueno, ¿cuál es como el problema? ¿Qué problema tiene, no? Mi problema, específicamente, no sé los demás, es que yo en muchas cosas que dice Temach estoy de acuerdo, ¿no? Y por supuesto que tienen sentido y no es una coincidencia que tenga 5 millones de seguidores y que tenga tanto engagement y todo, porque estas cosas resuenan en las personas, ¿no? O sea, tienen algo de verdad, por supuesto. El tema, mi problema es, como decía Gus hace rato, este tema de la dinámica de la guerra, de la violencia, voy a poner un ejemplo. Imaginemos que un güey le escribe a Temach y le dice, oye, esta vieja no me hizo caso,
Temach dice, mándela a la verga, mi compa, váyase y déjela, que no sé qué. Y creo que podemos llegar a las mismas conclusiones sin la problemática de ese discurso, ¿no? Por ejemplo, puedes decir, compa, respete la autonomía de esa mujer y váyase, retírese. O sea, que es lo mismo que le está diciendo, ¿no? En esencia es lo mismo, ¿no? Y Pero en retírese lugar de, amablemente. exactamente, no, pero es un mensaje que se le, digamos, incrusta a la persona que te está escuchando, a tu seguidor, en este caso, y en lugar de crear como un resentimiento hacia la mujer, de que chinguen a su madre a las mujeres y mándenla a la verga, mi compadre, y nada más lo quieren manipular y lo quieren usar. No, simplemente, pues a la morra no le interesas, güey. O sea, pues está bien, tú sé tú mismo y tú sigue tus sueños y lo que quieras, y ya encontrarás alguna que te ame como eres, ¿no? Pero el hecho de que tú les metas esta como discurso de la guerra y todo, y mándela a la verga y todo, crea como inconscientemente, yo sé que, o quiero pensar que no es tu intención, inconscientemente les crea como un resentimiento, y eso es lo que trae problemas sociales, porque entonces ya no podemos convivir sanamente entre hombres y mujeres, y se empiezan a crear estos incels, ¿no? Que tienen un odio, así como que, no, güey, es que no me hacen caso porque son unas culeras, y son unas manipuladoras, y son... Pues no, tal vez no. Entonces podemos dar el mismo mensaje de una manera más ética. Y con eso termino. O sea, ¿es antiético decir groserías? Una, dos. O sea que el decir mándela a la verga, el problema es la forma en cómo lo hablo, en cómo lo expreso. No, Y no, eso no. sí te invitaría, porque me parece muy grave que insinúes que cómo yo hablo genera resentimiento en contra de la mujer. Y sí, Yo no fomentamos la dije. violencia en contra de las mujeres, y me parece profundamente insultante. Déjame El hecho de cómo me expreso o qué palabras escucho. Entiendo si sus oídos sensibles les agrede la palabra verga, a mí me vale verga. No. Déjame No vean aclarar. mi contenido si no les gusta, pero insinuar que eso genera resentimiento y odio en A ver, contra de Temach, que venga y diga y que fundamente y argumente lo que acaba de decir. No, imagínate, es una conversación, deja que aclare. acláralo, sí, No, por a favor. ver, digo, a mí no me espantan las groserías, y el problema no son las groserías, ¿sabes? O sea, yo también digo groserías, igual o más que tú. O sea, en TikTok tracto de no, pero en mi vida cotidiana la verdad es que soy muy mal hablado. Ese no es el problema, y tampoco te estoy diciendo que tú personalmente fomentes la violencia hacia la mujer. O sea, de hecho, yo especifiqué en lo que dije que inconscientemente las personas pueden formar o podrían formar una especie de resentimiento, pero no quiere decir que tú seas el responsable, ¿me explico? O sea, el responsable La gente directo. puede generar resentimiento inconsciente porque vio un señor con lentes o porque un señor que se Por llama supuesto. que nunca da Pero la cara. Eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto, pero el hecho de que no tenga, o sea, eso de que no tenga nada que ver contigo, no estoy de acuerdo. Porque, a ver, por supuesto que es posible que alguien cree resentimiento por ver a una persona con lentes oscuros en la calle, ¿no? Es posible, pero no es probable. Y por supuesto que es posible que una persona cree resentimiento a partir de que está escuchando discursos nacionales socialistas y crea un resentimiento hacia cierta raza, pero es más probable porque está escuchando esos discursos. Ahora, Probable. O sea, ¿tú neta piensas que hay un vato que tiene una relación amorosa, generosa, funcional en su vida, y un día escucha un video del Temach y dice, mándela a la verga, mi compa, porque le estoy diciendo a otro güey que mande a la verga a una morra que le puso el cuerno, y tú crees que dice, ah, sí, ahora odio a No las necesariamente mujeres? funcional, ¿Crees que puede es ser una así de persona, básico? puede ser que sea una persona que tenga problemas y que dentro de esos problemas la mejor solución que encuentre sea mandar a la verga a la persona, en lugar de generar estos mecanismos más comunicativos, más dialógicos, más de una relación de conversación, que es lo que primeramente habías mencionado. Pero después, conforme va avanzando la conversación, pareciera que te estás olvidando un poco del Temach que defiende la conversación, y te abrazas más al Temach que defiende la cuestión bélica, la cuestión de la guerra, la cuestión soez, la forma tan vehemente de dirigirte a las personas. A mí me gustaría que el Temach que estaba fomentando la cooperación, el diálogo y la conversación estuviera más presente en las redes. Y menos Ese Temach está presente cuando del otro lado también hay esa escucha, cuando hay diálogo y cuando hay argumento concreto, hay escucha y diálogo. Cuando me empiezan a acusar de fomentar el odio en contra de la mujer, claro que el diálogo se empieza a cerrar porque viene de un prejuicio del señor que ni siquiera ha visto mi contenido. no, pero el problema es que tú estás asumiendo que yo te estoy diciendo que tú generas la violencia. Y o sea, No, estás si diciendo escuchaste que es lo que dije, espera, si escuchaste lo que estás dije, diciendo, así como dices tú que debería de hablar yo, muy elegante y muy amablemente, no, para estás nada, diciendo que es para posible nada. que alguien que tenga un enojo y un resentimiento ahí atorado en el inconsciente cuando ve un video del Temach porque soy un pelón gritón
ratón tatuado que dice, mándela a la verga y póngase bien verga, va a decir, se me desbloqueó mi resentimiento No, con... lo que Skeptic está diciendo es que no solo importa qué se dice, sino cómo se dice. El cómo se dice influye en cómo se recibe el mensaje. Y eso, a ver, eso es clave en marketing. O sea, no es lo mismo que yo te diga, te vendo un zapato, a que haga toda una historia y una narrativa detrás de cómo te vendo ese zapato. Skeptic va un poco a eso. Las cosas que dices, las palabras que usas, ciertas formas de decir las cosas, no solo las groserías, sino algunas implicaciones, pueden tener un impacto más allá de del que se dice, sino el cómo se dice. Por lo que se infiere, por lo que se menciona detrás de esas palabras, porque las palabras no están desconectadas de la realidad, las palabras Yo, justamente emergen del entendimiento que tenemos de ellas en la cosmovisión social, en un montón de temas al respecto. No es cuestión de una frase, un video, sino como de toda una estructura narrativa, ¿me explico? Yo no, te digo, te repito, yo no estoy diciendo que tú fomentes la violencia contra la mujer, eso yo no lo dije, literal. Además, fui caritativo contigo, te dije, oye, tienes razón en esto, o sea, es cierto que los hombres tenemos problemas en la sociedad, etcétera. O sea, te dije, hay muchas cosas de las que tú dices que tienen sentido. ¿Me explico? Yo muchas le he dado gracias. like a tus Ahorita videos. caeré. No, Gracias, eso... señor Skeptic Thinker, por dármelo. Hoy voy a dormir tranquilo esta noche. Muchas No gracias. necesitas mi aprobación, Pues, simplemente ¿qué es tiene que una ver eso de muestra. soy caritativo? Pues si lo piensas, dilo, si no lo a ver, piensas, no Temach, lo ya digas. estás, Si lo estás dices, perdiendo un poco el estoicismo, estás tratando ya de atacar a la persona. Yo te invitaría a que manejáramos esta cuestión ecuánime, porque me parece que estás perdiendo un poco no, ya se fueron a la... conciencia. Ya No, se es que, perdió es que todo el diálogo y Temach, están en un... ¿Qué tiene que ver el estoicismo? Estás perdiendo el estoicismo. sí, ¿Cuándo estás perdiendo, el estás parámetro del saliendo un poco debate del era personaje. O mantenerse sea, estoico? ¿O qué trata de estar un poco dónde más está ese tranquilo, lugar? Temach. O sea, trata de estar un poco más tranquilo, porque me parece que sí estás haciendo como burlas o mofas a las personas que estamos aquí y estamos siendo caritativos, estamos siendo Están siendo rigurosos. amables, no sean caritativos. Muchas gracias, mis compas. Me retiro. La gente no sabe dialogar. La gente tiene problemas No, para Temach, escuchar. mira, Tiene problemas tratamos de para entrar en diálogo dialogar. contigo, pero si no quieres seguir conversando porque te parece abrumadora No, nuestros puntos. No, y no te me digo, parece a eso se le abrumador. llama Podemos hacerlo por honestidad partes. intelectual, güey. Honestidad intelectual no tiene nada que ver con ser condescendiente. Es simplemente decir, oye, pues este vato Caritativo. tiene ¿Dónde está la razón. caridad? Di lo que Pues piensas. Ya no ser caritativo. en la interpretación de lo que tú quieres decir. O sea, yo No estamos sé, peleando. A ver, pasemos de ese tema del caritativo y todo eso. Regresemos al punto. ¿Cuál es el punto? punto así más resumido posible, es que siento que tu narrativa Sientes. tiene cosas que tienen sentido, por eso mucha gente te sigue, pero dentro de esa narrativa hay problemas en cómo se comunica y creo que hay mejores maneras de comunicarlo. Eso es lo que yo pienso. Eso no es lo que Y tú sientes, dijiste puedo al principio. Y es lo que pues yo yo te lo pienso. digo aquí, el Temach no habla como Skeptic Thinker y lamento mucho que te gustaría. Te invito a que lo hagas tú, a ver si te funciona y si a ti te gusta No, hablar no es de así, mi si a ti interés, te amigo, gusta yo- decir así, está muy bien. Yo tengo una familia que mantener. Bueno, no es de mi interés. pero ahí, Pues, mira, mira, ahí me parece, Temach, que estás otra vez, en lugar de decir, ok, entiendo el punto, estás volviendo a regresar sobre la Exacto. persona, como atacando a la persona. Yo simplemente te invitaría a Estamos que, o sea, a debatiendo mí ya, me parece, estamos- a mí me parece que la razón por la cual tu narrativa bélica es tan exitosa y que no la vas a cambiar es porque eso es lo que te dan los números. Es decir, tú te mueves por números, no por ayudar a las personas. Esa es mi impresión. Y entonces el problema va a ser que si tú cambias la narrativa a una narrativa mucho más amplia, mucho más, como al inicio que empezaste el chat, hablando de la conversación, esa parte del Temach, estoy de acuerdo con esa parte, pero cuando empiezas a irte con una narrativa bélica, de confrontación, de tratar de adivinar con una especie como de tercer ojo, casi como una pseudociencia, para tratar de adivinar lo que las otras personas piensan y a partir de eso estructurar tus discursos, me parece que tiene implicaciones severas a demás personas. Y ahí es donde me parece que te invitamos a revisar tus discursos si en realidad te interesa la salud de las personas o el bienestar o como tú que le quieras llamar a las personas que estás conversando. Y eso tiene implicaciones. Y si no lo cambias o si no, o sea, al menos nada de lo que dijimos te resuena ni siquiera un poquito, entonces probablemente estás más interesado en seguir conservando y aumentando tus números que en realidad en preocuparte por la salud de las personas. Ahí está el problema. Sinceramente, lo que nosotros, aguanta, cierro con esto. Lo que nosotros te hemos planteado es que para que tú puedas conocer las intenciones, las motivaciones de las personas, no te basta con tus intuiciones primarias. Esto es un buen inicio, puede darte un indicio, pero para un elemento más profundo necesitas recomendaciones más profundas a nivel psicológico, neuronal y demás, que tú sí llegas a tener esas implicaciones porque tratas de adivinar las motivaciones de las personas. Ahí está el problema y a mí me gustaría que tu discurso fuera un poco más responsable en esa parte. Ya tú decidirás si decides hacerlo como al inicio me parecía que estaba haciendo, o si terminas como tal perdiendo los estribos y terminas simplemente tirando a todos lados y diciendo tú no y tú tampoco y tú tampoco. Entonces ahí me parece que está el problema. Oigan, yo tengo una pregunta para el Temach, si puedo hacértela o quieres responder. Si quieres, Ok, mira, sobre lo que acaban de comentar, pues Skeptic y Gustavo,
veo aquí en los comentarios del en vivo y muchas personas comentan modo guerra y gay, o sea, se la pasan, no sé si le están diciendo a Gustavo, si le están diciendo a Jorge, perdón, a otra persona, el tema de si le están diciendo eso, y te ¿O me estás preguntaría, ¿crees diciendo a que, mí? sí, o sea, es lo que te Pues, quería a ver, ¿tú preguntar? crees que a mí, en mis lives, tú crees que no viene gente y me dice que soy gay? ¿Tú no crees que me lo están diciendo a mí? Es lo que te quería preguntar precisamente, o sea, ¿crees que, bueno, eso no estaba pasando hasta el tema de que te uniste, por eso quería preguntarte, o sea, Por ¿qué eso. percepción te deja el tema de ¿Están de modo diciendo a mí? guerra, el tema de que, o sea, ¿consideras que te lo están diciendo a ti o consideras Sí. que hay algún tema de tus seguidores que están viniendo como en un tema de confrontación? No sé, o sea, es lo que quiero preguntarte. Pues yo considero, en mi experiencia, lo que yo he visto, el comportamiento, lo que yo creo que mis seguidores están diciendo es lo de 5 contra 1. No pasa nada. Sí podemos 5 contra 1, modo guerra. Mire, mi compa, Es que no pues no pierdan es los una guerra, segundos, no Temach. pasa nada. Es que es No, el no es tema, una Temach, no guerra. es una guerra. Y el problema No. es toda la semántica que estás planteando en la guerra. Y si tú asumes o estás planteando que la gente está diciéndole gay y modo guerra a otras personas, pues ahí sí me parece que tu poder de intuición está fallando un poquito. Pero yo sí, de nuevo, te invitaría a que estés un poco, o sea, tu discurso mucho más responsable en el sentido de que todo lo que se está estructurando, de tratar de adivinar las intenciones y las motivaciones de las personas, me parece que salvo que seas alguien tocado como una especie como de gurú o de chamán mágico, me parece que acceder a esas motivaciones e intenciones es difícil de hacerlo, ¿no? Está muy bien si tú ¿Puedo no decir crees algo, que Gus, tengo antes esa de que se vaya? capacidad, está muy bien si a ti no te parece No correcto. es a mí, no es a mí, Es, es la evidencia científica. No caigamos en no caigamos en un relativismo chafa. No es para mí. O sea, no es para no mí. es para ti, a quien le moleste, bueno, a No, ti no es es que para mí. No es para mí, fingen de Temach. los 5 que están No, aquí. no es para No me mí. han sabido argumentar o no me han sabido explicar esa No, te lo hemos correlación sabido entre explicar. qué Más es lo que bien, genera. no quieres conceder nada de lo que te estamos planteando. Yo No, sí los estoy podría escuchando, pero es argumentarle que en no me torno a dejan lo que él hablar quiere saber. tampoco. Si quieren, vamos Mira, a dejar vamos a ir para ir cerrando. Temach, Temach. después Fer, y si alguien más quiere dar alguna conclusión, adelante. Entonces, cierra Temach con tu idea y después vamos con Fer. Yo más bien lo que quería escuchar y lo que venía a escuchar desde el principio, que nunca sucedió fuera de los ataques personales o la incomodidad de la forma, si la forma es el problema, si la narrativa de lo que es el Temach es el problema, pues me hubiera gustado que se profundizara, ¿no? Y no se quedara en este lugar de el término rimbombante o el término que la mayoría de las personas tal vez no conoce, que hubiera mucha más profundidad en por qué la narrativa del Temach es peligrosa, ¿no? Porque tocamos esta cosa del modo bélico de reojo, de rebote, porque la mayoría de ustedes, honestamente, no ha visto mi contenido, entonces tienen un prejuicio sobre lo que yo me refiero cuando hablo del modo guerra, tienen un prejuicio que tiene que ver con ustedes, porque lo que yo hablo sobre el modo guerra es muy concreto, tienen un prejuicio sobre lo que yo digo, es un hombre alfa, tienen un prejuicio sobre lo que digo yo, que es un... Precisamente eso es lo importante, o sea, No, es que hay unos ladridos y no escucho, ahí está. Entonces decía, creo que hay un prejuicio y creo que había que profundizar más que quedarnos en la cosa mucho más básica que es, pues si tú dices, esa morra se pasó de verga contigo, se le va a detonar a los hombres una maldad, pero no me explican por qué, no me explican cómo, no me explican cuándo. Es decir, me piden un rigor científico que me parece muy extraño para TikTok, pero es un rigor científico y un rigor que ustedes mismos, al cuestionarme, no tienen. Entonces, pues me parece un poquito contradictorio, pero bueno, me quería dar el espacio para escucharlos, me quería dar el espacio como para entender en dónde estaba, porque pensé que por primera vez en la vida sí iba a escuchar argumentos sólidos, pero no fue así. Pero los escucho y escucho sus cierres. A mí me gustaría que te quedaras porque justamente va por ahí mucho la idea, ¿no? O sea, creo que a veces cuando uno como persona no sabe identificar dónde está el problema o cuál es el problema, no lo primero que hace es recurrir a un psicólogo, a un médico o a algún profesional, ¿no? O sea, de pronto recurrimos mucho al internet y creo que que cuando recurrimos a internet vamos a encontrar al Temach diciéndonos que mandemos a la verga a la morra en lugar de abrirnos al diálogo, ¿no? En ese sentido, no hay una apertura para ver si también la decisión de vida que está tomando esa persona lo llevó a escoger a una mujer que a lo mejor sí es mala, ¿no? No sabemos finalmente, ese es el punto, que cuando nosotros no sabemos y empezamos a hacer generalizaciones, sí se genera un resentimiento. Ahora, yo soy la única mujer aquí y te voy a decir cómo me ha afectado a mí la narrativa de guerra. Tú hablabas de cuestiones culturales y de cuestiones generales, ¿no? En generalidades, en cultura y en lenguaje, ¿qué es para las personas el lenguaje de guerra? ¿Qué es el lenguaje bélico? Y si tú dices que estás hablando de algo muy particular,
particular, algo de muy de tu contenido, pues entonces creo que convendría que utilizaras otras palabras, ¿no? Porque en ese sentido, si tú infieres que socialmente o culturalmente tenemos muchas cuestiones en común, lo suficiente como para que tú hagas inferencias del comportamiento de otras personas, pues entonces, o sea, ubica que ese tipo de lenguaje también da para que nosotros hagamos inferencias del tipo de contenido que es, ¿no? Si tú le pones a alguien que no conozca Internet algo diciendo modo guerra, ¿qué es lo primero que te va a decir? Por el lenguaje, por la cultura y por la sociedad, no por lo que haga o diga el Temach. En ese sentido, si tú nos pides, es que es lo que tú estás diciendo, o sea, aunque te rías, es lo que tú dices. Si partes de una generalidad de sociedad y de cultura y al final te vas a eso, pues es lo mismo, es de hecho tu mismo argumento. En ese sentido, el problema a mí que me ha traído como mujer y como psicóloga el hecho de esta narrativa es el hecho de que soy psicóloga, llegan y me dicen cosas, llegan y me tiran, llegan y dicen que porque me veo como me veo, porque tengo el cabello rojo, porque tengo fleco, porque lo que tú quieras, por cómo me veo, estoy mal, ¿no? Que porque soy mujer, no sé qué, que las morras resentidas, que puro modo guerra, que puro alfa. ¿Y cómo sé que son tus fans? Porque llegan a decir eso, llegan a decirme puro modo guerra, lo que esta morra está diciendo es que está justificando a las morras, es que está justificando que nos traten mal, es que está justificando que no sé qué. Y verdaderamente, o sea, tú preguntaste, ¿no? El cómo llegamos a eso. Yo llego a esas conclusiones porque a ti te gusta la evidencia anecdótica, ¿no? A mí me pasó, pues a mí me pasó. A mí me pasa que como soy mujer y soy psicóloga y hablo de psicología en TikTok, llegan tus fans a decirme cosas directamente insultos de mi físico, de lo que yo quiera, o sea, posición política, mi fleco, todo. Literalmente llegan a decir que es por el fleco y porque soy morra, que estoy defendiendo a las mujeres, que si las mujeres son unas santas, cuando yo nunca he dicho que las mujeres son unas santas, cuando yo nunca he dicho que los hombres no tengan problemas. De hecho, yo lo manejo mucho. ¿Por qué vienen los problemas de depresión en hombres? Porque en lugar de recurrir al diálogo, recurren a la violencia, porque en lugar de llorar libremente, recurren a un estereotipo bélico. Porque muchas cosas. En ese sentido, yo no puedo estar hablando de cualquier cosa porque entonces llegan y ¿cómo sé que son fans del Temach? Ah, porque en su perfil o tienen fotos del Temach o llegan directamente a decir que son alfas y que están en modo guerra. En ese sentido, claro que repercute, claro que hay un sesgo de alguna manera, entonces empiezan a ver a una mujer y lo primero que hacen es atacarla como si yo defendiera a todas las mujeres, como si yo no hablara de las violencias que llegar a ejercer las mujeres, ni siquiera se dan tiempo de ver mi contenido, así te lo digo. Cuando yo nunca he dicho eso, cuando yo siempre parto de que se requiere de un análisis individual. Ahora, si tú estás diciendo que te estás preparando, que hay cosas que tú has leído de psicología y demás, pues yo te recomiendo que te vayas un poquito más al análisis conductual, ¿no? A cosas que tengan evidencia científica, porque las veces que yo te he visto hablar de psicología, hablas de Freud, y Freud ni siquiera es psicología. Las veces que tengo el video, yo tengo el video, o sea, aunque te rías, tengo el video donde dices que has leído más. Pero sí voy a hacer el paréntesis. Yo he hecho un sobreesfuerzo por desestimar a Freud. Yo hablo de Jung, yo soy fan de Jung. Si quieres, agárrame por Jung, pero por Freud no me Bueno, de agarres. todas formas, Nomás evidencian más que no han visto mi contenido. yo tengo el video donde tú estás diciendo que según Freud, no sé qué, o sea, verdaderamente, si quieres te lo mando, está en mi perfil. Tú dijiste, sí, porque la personalidad según Freud. Y mira, aunque te guste más Jung, Jung también es psicoanalista, o sea, el psicoanálisis es diferente de la psicología. Desde ahí empezamos mal. Y la psicología es diferente de la psicoterapia, y ahí también estamos mal, porque ni siquiera hay Estamos una en diferencia. TikTok, hija, estamos en No, TikTok. a ver, Y también es mis que- seguidoras Max, vienen y me a dicen ver, que soy gay. No, a ver, mis seguidoras creo me que- atacan. creo que vamos a Así es la A ver, forma para no perder orden, Responsabilidad. para no perder Pero orden. bueno, termina. Vamos a dar cada quien sus Señores, cierres. señores, Ya me está dejando terminar. Ya me está dejando terminar. Cierra rápido para pasar con las conclusiones Sí. y ya cerrar, por favor. Yo no creo que tú tengas la certeza de lo que hacen mis seguidoras porque no son mucho de eso. Incluso yo promuevo que no haya hate para ninguna de las dos partes, aunque me hayan dicho un montón de cosas. Yo insisto, y yo soy partidaria de que no le vayan a tirar hate a otras personas. En ese sentido, yo creo que estaríamos como bastante mal si creemos que por estar en TikTok no tenemos una responsabilidad. Porque si yo digo algo y yo digo la psicología dice, hay una responsabilidad. Y si yo digo algo y digo el psicoanálisis dice, hay una responsabilidad. Y si tú dices que hay estudios y que tienes cosas y que tienes libros, entonces estamos hablando de una responsabilidad. En ese sentido, pues, ¿qué libros vamos a presentar? Libros de Jung y decir que psicología es un error teórico. Libros de quien sea y decir que de autoayuda y decir que psicología es un error teórico, metodológico. Tú presenta lo que tú quieras, yo presento lo que yo quiera y ya, es fácil. Claro, pero ahí estás entrando en una Gracias. especie como de relativismo de que cada quien presente lo que quiera. Si alguien quiere hablar de la Tierra plana, pues que hable de la Tierra plana. Y yo entiendo que a nivel de democracia está bien, pero aún así podemos cuestionar esas ideas. Pero bueno, para... No, cuestionarlas y además asumir que son falsas. Y eso es lo problemático. Las ideas falsas nos pueden llevar a respuestas equivocadas. Ese es el tema. Y cuando estás implicando con la salud de las personas, como el tema de las tasas de suicidios que tú has reportado muchas veces o que has empleado ese argumento, pues tiene implicaciones. No, de nuevo, no es una simplemente recomendación de pintar tu casa de un color distinto, sino que una mala idea
puede tener una mala conclusión y por lo tanto implicaciones en la salud y en el bienestar de las personas. ¿Qué Eso implicaciones? muy... ¿Puedes profundizar? Porque todo en esta discusión ha sido eso y por lo menos para tu cierre, sí dime qué implicaciones tiene que yo trate de hacer conciencia sobre las tasas altísimas de suicidio en los hombres. El problema radica en que si tú describes un problema real, nadie lo niega, pero el problema es que si ese problema que es real se trata de solucionar con una falsa o con una idea equivocada, puede terminar agravando el problema. Para ponerte una analogía, si yo tengo cáncer o tengo alguna enfermedad terminal y alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Toma homeopatía porque eso te va a ayudar y resulta que en realidad no tiene evidencia científica de que la homeopatía me ayuda, el homeópata podrá decir, pues qué importa, que cada quien recomiende lo que quiera, porque ¿quién eres tú para decirme qué recomendar o qué no recomendar? Que cada quien recomiende lo que quiera, cada quien es libre. Perfecto. Pero si esa no es un recomendación... espacio médico. Cierro porque me preguntaste, déjame cerrar. Entonces, si la recomendación, en lugar de ayudar, no hace nada o incluso puede perjudicar, ahí está el problema. Y esa es la conclusión. Es decir, y de hecho le preguntamos en este live, que tú me preguntaste por qué iniciamos este live, porque en otro live cerramos, nos sacaron de ese live básicamente, pero en ese live estábamos discutiendo un poco este tema y uno de tus seguidores dijo que sí, que el temach era similar a la homeopatía. Él no nos dijo eso, porque la homeopatía no es ciencia. Él nos dijo eso, que la homeopatía no es ciencia y que es homologable a lo que tú haces. Y ese es el problema. Entonces, esa es una cuestión que espero que consideres, que una mala recomendación puede tener implicaciones. Perdón que te interrumpa, sí te quiero escuchar, pero hay una cosa como de no termino de entender si este es tu cierre y es tu postura, es la postura del otro. No me estás diciendo, me hablan como muy en general. Y si fuera homeopatía y si fuera cáncer, no es homeopatía y no es cáncer. Son hombres adolescentes que van al gimnasio y dejan de humillarse por afecto femenino. Es eso, es concreto eso. Te lo explico con bolitas y palitos si quieres. Tú no solamente recomiendas que la gente vaya al gimnasio. Si tú recomendaras que la gente simplemente, si hicieras un live y dijeras, gente, vaya al gimnasio, no tendrías el engagement que tienes y lo sabes. La razón por la cual la gente te sigue es por toda la narrativa que ya te explicó Skeptic de la cuestión bélica. No es simplemente vayan al gimnasio, es vayan al gimnasio, quiérense y mándala a la verga y dedícate a ti. Todos estos elementos tienen que ver con una especie de resentimiento hacia la figura femenina. Ese es el problema. No es que tú digas vayan al gimnasio. No juguemos a ser ingenuos. Si, yo no te voy a tratar como tonto. Tú no nos trates como tontos. Tú sabes perfectamente que lo que haces no es recomendarle a la gente que vaya al gimnasio. Lo sabes bien. Porque un nutriólogo también te dice que vayas al gimnasio, por ejemplo, y no tiene 5 millones de seguidores. Lo que tú haces es crear una narrativa con la cual la gente se siente identificado. O me preguntas, no me hagas terminar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Déjame terminar. Entonces, creas una narrativa con la cual la gente se siente identificada como un buen mercadólogo, y tú lo sabes, para precisamente vender y posicionar tu marca, que lo sabes, para precisamente llegar a una conclusión de decir, ¿saben qué, gente? No hagan esto o vayan al gimnasio, pero hay una narrativa bélica, incluso la cadenita de militar, todo eso lo que implica es precisamente generar una especie de idolatría a la cuestión bélica, ni siquiera tu figura. Y eso tiene implicaciones severas por lo que lleva a la cuestión psicológica. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de... Pero otra vez no me dices las mueva algo. Puedes no hacerlo porque parece que no te está dejando nada esta conversación, lástima, pero es precisamente que tú cuestiones porque tú tienes implicaciones, ya te las explicó un poco Skeptic, las implicaciones éticas. El tema de las intuiciones, que nuestras intuiciones pueden ser falsas en algún momento, y es importante que tú consideres eso. Y por último, y también lo más importante, es que hay que saber cómo acceder a esas intenciones y esas motivaciones. No basta con simplemente adivinar. Eso es importante. Y finalmente, ya que mencionas a Jung, pues Jung se basa muchas veces en el tarot. Incluso hay un libro sobre la relación entre Jung, los arquetipos y el tarot. Entonces, evidentemente, hay una relación entre el tarotismo, Jung y un poco lo que tú haces. Y entonces, qué bueno que asumes que eres un poco más junguiano, un poco más ligado al tema del tarotismo. Y eso también es una... arquetipo, no al tema del tarotismo. Al tema del arquetipo, para no desinformemos a la gente con palabras. Ahorita mismo te puedo poner el libro, te lo pongo de arquetipos te va a caer bien. Te lo pongo en pantalla si quieres, te pongo el libro en pantalla sobre Jung y el tarot, no tengo problema. Perdiendo el estoicismo, amigo. Me despido, hago mi cierre y me despido. Bueno, Temach, yo quiero decirte que pareciera que no, parece que, o sea, yo creo que sentiste que te ataqué personalmente, pero para nada. Creo que si nos sentáramos los que estamos aquí a echarnos unas cheves, tendríamos más puntos en común de los que crees. Yo tengo un video, de hecho, donde decía que de los que tienen como estas narrativas, estos discursos, tú eras el mejorcito, no sé si lo viste.
yo siento que tú no eres malintencionado, no eres culero. ¿Me explico? Como hay otros que sí, hay otros que tienen más o menos la narrativa o similar a la tuya, pero lo tienen mucho peor, que se nota que son culeros. ¿Me explico? Tú también lo debes de notar. Entonces, yo lo único que te diría, ¿no? Es que no es casualidad que tengas tanto engagement. Obviamente a la gente le resuena y algo de verdad debe haber en esos posicionamientos. El tema es, por supuesto, matizarlos, ¿no? Y yo lo único que te pediría, si se me permite pedirte algo, sería simplemente que fueras un poco más considerado a la hora de externar una opinión, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una intuición que tú te sientes bien seguro de que es así, nada más pregúntate, ¿habría una razón diferente por la que podría ser así? Y que pensaras en los chicos, en los jóvenes que no tienen bueno, que no tienen una estabilidad emocional a lo mejor, o que no tienen los estudios necesarios como para... Tomar también al autor para que se vea que no es Jung el autor, sino es otro autor haciendo una correlación entre Jung y el... Por eso, pero es una relación basada en sus estudios, pero claro. Sí, digo, no es casualidad, ¿verdad? Simplemente eso, ¿no? De tener un poquito más de responsabilidad social. Digo, yo no creo que seas malintencionado ni que fomentes directamente la violencia contra la mujer. Simplemente tener en cuenta que las palabras que decimos en redes sociales, aunque tú digas que no es un espacio médico, que por supuesto que pues no lo es del todo, porque inclusive en la zona médica de TikTok, en los videos de puras cosas médicas, pues no sustituye un consultorio, ¿no? Sin embargo, las palabras que decimos en redes sociales sí afectan a las personas y sí somos, o a lo mejor tú más tienes más engagement, líderes de opinión, que podemos permear y podemos cambiar a las personas con las palabras que decimos. Entonces, a mí lo que me preocupa es que un chavito de 15, 16 años empieza a crear como un resentimiento de manera inconsciente por todo este tema de la narrativa bélica, etcétera, que yo sé que es más, yo creo que de ti surge más como parte de tu personalidad y no de una mala intención, pero pues que sí habría que pensar en esas implicaciones, en esas personas jóvenes, etcétera. Me retiro, que pasen buen día. Isaac, ¿querías decir algo? Sí, pues nomás para cerrar, yo estoy de acuerdo con lo que han comentado. También concuerdo con algunas de las cuestiones que dice Skeptic de que no creo que haya una intención mala, sino que más bien es un tema de que, como dice este match, pues todos estamos en crecimiento, todos podemos aprender cosas nuevas. Y yo lo que me quedaría, pues, es el tema de procurar evitar generalizaciones sobre el comportamiento, la conducta de las personas, porque si bien podemos intuir o podemos tener cierto pensamiento del por qué otra persona está haciendo como es, pues no tenemos certeza. Entonces, creo que conviene más un acercamiento individual a cada situación que esté viendo la persona para que pueda tomar las mejores decisiones y no basarse pues en consejos que pueden resultar genéricos. No digo que sean malos, pero que puede ser que no le funcionen específicamente en esa situación. Y también me quedo con el tema de que no importa, bueno, más bien el tema de que tanto importa lo que se dice como el tema de cómo se dice. Y yo puedo estar de acuerdo contigo en que dices, por ejemplo, es que yo cuando digo modo guerra me refiero a un tema de desarrollo personal, de superación, de que vayan al gimnasio, de que coman sano, no sé, o sea, te puede referir a algo en concreto, pero el cómo lo dices también influye, porque las personas pueden tomarlo desde una perspectiva de confrontación, desde una perspectiva de violencia, lo pueden interpretar de mil formas. Y sí podemos ser ingenuos de decir, no, es que yo no me refiero a que lo tomen de esa manera, pero podemos tener esa responsabilidad de que si hablamos de temas bélicos, de temas de guerra, pues ciertamente hay una influencia hacia la confrontación, hacia la violencia, hacia otras situaciones, pues que no considero deseables. Quizás otras personas sí las consideran deseables, en lo personal no lo considero deseable. Y precisamente lo advierto de los comentarios que hay en el live. Bueno, tú dices que se refieren a ti. Yo advierto que se refieren a los que están participando, que dicen que son 5 contra 1, que son gays, que hay alfas y que hay gays. O sea, ese es el tema que se genera, que inconscientemente, o sea, tú puedes decir es que eso no es mi responsabilidad y estoy de acuerdo contigo. O sea, tú no controlas cómo se comportan tus seguidores, tú no controlas cómo va a actuar la demás gente, pero creo que sí podemos influir en, al menos en una pequeña medida, en que las personas seamos más abiertas al diálogo, a la negociación, a ser comprensivos, a ser caritativos, a, no sé, tener ese tipo de virtudes. Y te agradezco que hayas también entrado para poder contrastar estas ideas. Con esto cierro. Gracias, Isaac. Pues mi cierre va a ser muy corto porque yo no intervení mucho, estuve escuchando realmente. La primera sería que quizá me parecía un poco como tramposo que dijeras como que no estábamos dándote argumentos o que no estábamos, algo así, parafraseando, te dijiste, no me están dando argumentos, ¿no? Pero hablamos de un montón de temas, ¿no? Te hablamos de la limitación de las intuiciones, de la limitación de conceptos y categorías como lo de alfa, de la ética del discurso, del intelectual orgánico, o sea, sí te dimos bastantes argumentos y hablamos de esos temas, o sea, creo que solo decir que no se habló de ellos sería como, pues de menos un poco tramposo, ¿no?
Con respecto a lo segundo, sí, o sea, yo creo que estuvo chido que entraras, qué buena hora que entraste a escucharnos, a hablar de ello, igual que es que, o sea, mi única recomendación sería es como, creo que todos los que somos creadores de contenido, no importa qué tan pequeños o grandes seamos, y más cuando somos tan grandes, en el caso tu tamaño de la cuenta que tú tienes y las personas a las que llegas, sí hay una responsabilidad de lo que decimos. Quizá no inmediata, como decía Isaac, habrá casos donde, oye, a lo mejor alguien que me sigue hace esto, pues no me pueden responsabilizar a mí directamente. Y en efecto es cierto, pero con otras acciones y otros temas sí podemos hacer esas vinculaciones. Y ahí es donde hay que ver, hay que pensar, oye, mi contenido está creando esto. Por ejemplo, aquí todos no han dejado de escribir bola de simpáticos, ¿no? O los simps, ¿no? Cuestión que nunca comentan porque pues lo están mencionando porque tú usas mucho esos conceptos, ¿no? Cuando aquí pues pareciese que estar en contra de tus ideas es igual a ser un simp, ¿no? Eso me parece como de menos problemático. Lo último, ya que pedías ejemplos muy específicos, yo solo voy a leer textualmente algo que dijiste en un video, y cito: las mujeres que se objetualizan y se denigran a sí mismas y se venden como objetos sexuales están renunciando a su potencial como mujeres. Y claro que las voy a evidenciar y claro que me voy a burlar de ellas. Si bien yo creo que son palabras muy fuertes, y si bien creo que siendo caritativos, ese video en particular, a lo mejor tú con más contexto dirías, bueno, no, yo no me refería a esto, o yo hablaba sobre esta crítica que se puede hacer a OnlyFans, por ejemplo, va. Pero lo que te decía Isaac, ¿cómo se dice? Hay que tener cuidado, porque tus seguidores, ¿cómo lo van a escuchar? Y más que tú digas como, ah, y hay que burlarse de ellas, pues de ahí no me sorprende que un montón de morras luego les escriban y les digan como, ah, eres una zorra, y eres tal, cuando ellos no saben las condiciones materiales en las que esa morra está para, por ejemplo, usar OnlyFans. Entonces, insisto, igual que Isaac, mi preocupación sería, hay que tener cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos. Y sería todo. Gracias por haber entrado, Temacho. Sí, simplemente para cerrar en esa parte es como que, por supuesto que una cosa es cuestionar, si tú quieres, la cosificación y otra cosa es burlarse de las personas. Creo que ahí está parte de ese tema de los matices. ¿Algo más que quieras agregarte, Match? No, nada, un saludo a todos los compas. Gracias. Dale, cuídate. Bye, bye. Él Y eso que diciendo seguimos, que no son sus fans, también sus fans ahorita, 3.99. Pero bueno. sí, Claro, o sea, sí, todos ese los es comentarios son ese es el de tema, ¿no? seguidores de Temacho. Es que ese es el tema, ¿no? O sea, como bien decía Omar, ¿no? Decía que no le dimos argumentos cuando le dimos varios, ¿no? Sobre las implicaciones éticas, sobre que no puede adivinar por arte de magia las intenciones de las motivaciones de las personas, el hecho de que algunas intuiciones pueden ser falsas, otras verdaderas, y el hecho de que también no se diera cuenta que sus discursos pueden tener esas implicaciones, ¿no? De odio, como puede darse, pues es otro tema. Pero bueno, yo creo que ya estuvimos aquí un buen rato, yo ya me tengo que retirar, así que pues gracias por acompañarnos, gracias por el apoyo, porque veo que, o sea, porque generalmente nos centramos en la gente que nos critican, pero hubo gente que apoyó, gente que criticó y gente que estuvo neutral. Yo estoy seguro que hubo gente que estuvieron de acuerdo en algunas cosas, en desacuerdo con otras, y creo que eso es lo importante. Ojalá la gente que está aquí viendo el live se quede con cosas que pueda contrastar y matizar las ideas. Chao. Y sí, todos los seguidores que están aquí del Temach, yo lo que les dejaría es, ni siquiera se trata de que dejen de seguirlo, yo creo que reflexionen con respecto a lo que se les dice y cómo se les dice. Todo lo que les habló aquí Fer, Isaac, Gux, que además todos son especialistas en sus respectivas áreas. Creo que hay una buena intuición para decir, oye, debería escuchar a los expertos y profesionales de sus propios campos o a alguien pues que está lucrando con cierto mensaje. Reflexionen con ello. Lo dejen de seguir o no, pues da igual, o sea, pero piensen en ello.